Entonces, la trilogía polarizada y desarticulada de la felicidad, el poder, el tener y el placer, de manera alienante. ¿En qué entra el despojo? En el caso del poder, el despojo es justamente renunciar a la posesividad de nuestra propia existencia, de hacer lo que nosotros queremos y se nos antoja, si nosotros no nos despojamos de esa realidad entrando en el marco de la humildad, se cumple lo que Jesús decía, ¿no? Todo el que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado, Si no, no nos despojamos nosotros mismos, realizamos ese camino de despojarnos de nuestro poder, Dios nos despoja. Seremos humillados por la vida y por Dios, pero no por un castigo, sino por una medicina. El despojo es una medicina en este caso, ¿no? ¿La medicina de qué? Contra la enfermedad del poder. Contra eso. Lo mismo con respecto al tener, ¿no? La pérdida de las cosas, desde el vamos, partiendo de un principio de realidad. Ninguna cosa dura mucho. Ninguna cosa dura mucho. Todo lo perdemos. Todo. Si hablamos de las cosas. Incluyendo las personas. ¿Por qué? Porque pasamos. Somos peregrinos de la vida. Y estamos marcados por una historia y un tiempo. En la eternidad va a ser diferente, pero acá todo lo perdemos. Entonces, desde el vamos, uno tiene que estar dispuesto, fundamentalmente y en principio, a ser despojado de las cosas y de las personas y de uno mismo. No solo eso, no solo no te llevas nada, no te llevas nada material, nada físico, sí te llevas tu herencia. ¿Tu herencia de qué? De aquello que te conecta con la eternidad. ¿Qué es lo que te conecta con la eternidad? Los valores que Jesús nos enseñó. Si vos los viviste, ese es tu patrimonio, tu herencia, es lo que te va, lo único que te vas a llevar de esta vida. Y lo mismo con el tema del placer. Esto en cuanto a la concepción alienante de la felicidad, donde entra en acción el despojo. ¿Por qué? Porque la actividad propia del despojo es la liberación. Liberarnos. Y liberarnos muchas veces e inicialmente es doloroso. No es agradable. ¿Por qué no es agradable? ¿Por qué es doloroso? Porque es alienante. O sea, porque es esclavo, porque no es libre. Lo alienante nos ata, nos apega. Entonces, en cambio, la verdadera libertad, uno tiene espacio y la puede dejar ir. Por eso cuando uno ama bien, hace el bien, no se apodera de la otra persona y la posee, sino que la deja libre, deja que sea como es y no como yo quiero. Bueno, hay una concepción integradora de la felicidad, que es bueno saberlo, y que es fruto del despojo y de la libertad cristiana. Esta concepción integradora de la felicidad tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. Que en el fondo es positivo. El aspecto negativo, y acá entramos en el pensamiento de Jesús, en esta concepción integradora de la felicidad, es aceptar y asimilar, hacer propio el dolor como un camino, como un puente, como un instrumento medio
que me lleva a algo más grande que el dolor. Siempre. Desde la concepción cristiana, el dolor, el sufrimiento humano, nunca es un fin en sí mismo. Siempre es un puente que nos conecta con otra realidad. Que siempre es algo que nos lleva a algo más grande. Como la cruz llegó ¿a dónde? A la resurrección. Entonces, aceptar y asimilar el dolor como una instrumentación de liberación. Instrumento, mediación, de liberación, maduración y crecimiento. En el caso de el aspecto de liberación, ahí entra lo del despojo. Nos despoja el sufrimiento, el dolor, la cruz en el camino de la vida, nos despoja ¿de qué? De los excesos y de los defectos. De eso nos despoja. De aquellos extremos a los cuales nosotros nos volcamos buscando locamente un paraíso que hemos perdido y que no está acá, que nos espera en la otra vida. Pero como somos impacientes y no sabemos aceptar el camino de la peregrinación, el paso a paso de la vida, queremos ya aprender el paraíso, aprender con H intermedia y actualizarlo ya, aquí y ahora, a nuestra medida y según nuestra forma. Entonces, eso se manifiesta en los excesos y en los defectos. ¿Nos quedamos cortos o se nos va la mano? Uno come un rico asado, pero se come 1,5 kilos de asado, ¿no es cierto? Es rico y el placer de comerlo es bueno y agradable, pero la gula, el exceso, nos lleva a enfermarnos. Enfermarnos. Nos despoja de los excesos y de los defectos. Por ejemplo, el racionalismo, en el sentido peyorativo de la palabra, el racionalismo es un ejercicio excesivo y complicado del razonamiento y de la reflexión. Y la persona tiene que liberarse, gracias, tiene que liberarse de esa modalidad de pensar. Tiene que liberarse a través de ¿qué? De la austeridad, de la simplicidad, del despojo. Nos despoja, el dolor también nos despoja de los apegos y de las aprehensiones infantiles, de las necesidades creadas que nosotros nos hacemos. La maduración, que es el segundo aspecto que el dolor y el sufrimiento y la cruz generan en nosotros, nos despoja de los aspectos deformativos de los talentos, de los valores y de las virtudes. Para nosotros no somos ángeles, no vivimos de una manera unívoca y vertical las realidades del bien y de Dios, la vivimos de una manera gris, mezclada. Entonces, las virtudes, los talentos y los valores a nosotros nos vienen mixturados, nos vienen grises y tenemos que depurarlos. Y justamente la maduración consiste en eso, en la depuración de estas realidades para que uno se vuelque existencialmente cada vez más a la autenticidad de la vivencia de esos valores, de la vivencia de esos talentos y de esas virtudes y de otras cosas. Entonces la maduración, el dolor nos madura y nos depura para bajar el porcentual de ambigüedad, bajar el porcentual de formación de nuestros talentos, virtudes y valores para afianzarnos más
y vivir con mayor claridad estas realidades que acabo de decir recién, talentos, virtudes, valores. Y el crecimiento nos despoja de la concepción del sufrimiento y de la cruz como un impedimento, para vivirlo como un estímulo, desafío, encontrándole y buscando y encontrándole el sentido al dolor. Eso es propio del crecimiento. En vez de vivirlo como un impedimento que no me deja ser feliz, la persona que ha madurado y que entra en el ámbito del crecimiento lo vive como un desafío. ¿Desafío de qué? De descubrir la esencia del mensaje de ese sufrimiento para que yo le encuentre un sentido y al encontrarle un sentido lo haga mío, lo internalice y lo pase a mi propia vida, convirtiéndose el dolor como un aliado, una mediación, un instrumento, y no como mi terrible enemigo que no me deja avanzar, caminar y crecer. Al contrario, me hace crecer. Lo tomo como una instrumentación. Por eso hablo de crecimiento. Liberación, maduración, crecimiento. Lo dije aspecto positivo porque es el aspecto doloroso, de cruz. Hay un aspecto, negativo. Digo, hay un aspecto positivo que es que la felicidad cristiana, y acá sí hablamos de la felicidad y no de las felicidades, nos ponemos en el eje y en el centro de la concepción de la felicidad cristiana, que es lo primero que Jesús dijo a los apóstoles después de su resurrección, habiendo vencido a la muerte y al pecado, mostrando sus manos y sus costados, y el primer mensaje del Cristo Pascual fue: la paz esté con ustedes. Exactamente, la paz esté con la humanidad. La humanidad descubrió la felicidad gracias a eso. Pasando por la cruz, desemboca en la resurrección, en la transformación, en la liberación, en la maduración y en el crecimiento, y entonces eso le genera la paz del corazón. Por lo tanto, la felicidad cristiana es la paz. Así. Y la paz no se improvisa, no se fabrica. Es el resultado de acercarte y de ponerte en comunión con Dios, en estado de gracia, de estar con Él. ¿Por qué? Porque la paz brota solamente de ahí, en su esencia. No es una fábrica humana, no es la producción de un estado de ánimo o de una técnica. Es el resultado de la comunión con aquel que es la paz, con el Hijo de Dios que venció el pecado y a la muerte, nos abrió las puertas de la eternidad y de la felicidad, regalándonos lo que yo les dejo, mi paz, dice Jesús. Siempre suelo decir también que la paz, ¿por qué es la felicidad cristiana en esta vida? Porque permanece tanto en el dolor como en la alegría. Uno puede estar sufriendo y sin embargo, y a pesar, puede tener paz en su corazón. Uno puede estar alegre y gozoso y tener paz o no en su corazón. Y esa es la gran virtud de la paz cristiana. No está supeditada al dolor o a la alegría. Va mucho más allá y le da cimiento. Y la felicidad cristiana en este caso, muy ligada a la libertad, está muy ligada a los trascendentales. Lo bueno, los tres trascendentales, lo bello, y lo verdadero. En la medida en que vivimos lo bueno, en la medida en que comulgamos con lo bello y con lo verdadero, entonces trascendiendo, y no quedándonos simplemente con eso, trascendiendo, entonces accedemos a la felicidad
de vivir la belleza, la felicidad, de vivir la bondad y lo bueno, la felicidad de gozarse con lo verdadero. En conclusión, el despojo tiene una función purificadora. Para eso está. Liberadora. Purificadora, equilibrante, es decir, nos permite superar los extremos en la vida, que es propio de la búsqueda alienante de la felicidad, el exceso y el defecto, nos da un equilibrio, un centro, una moderación, una discreción, y hace integradora las felicidades. Cuando uno cimienta su felicidad en la verdadera paz, que brota del estar en comunión, no solo intelectual, sino existencial, con Jesús que para nosotros es la felicidad, desde allí todas las felicidades se integran y encuentran su sentido. El placer encuentra su sentido y se planifica. ¿Por qué? Porque deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un complemento integrador de esa paz. Entonces uno goza el placer en paz. ¿En paz qué quiere decir? En comunión con Dios. Y eso implica la comunión moral con Dios. Entonces puede vivir moralmente el placer sin que sea desintegrador y te genere un vacío. Así, la alegría, el júbilo, el contento y tantas otras formas, la gratificación y tantas otras formas de alegría y de felicidades que nosotros tenemos en la vida. Pero es importante este eje. Si este eje no existe, entonces no tenemos centro y nos dispersamos y podemos convertir fácilmente en ídolos las felicidades, aquellas que se parecen y que son complemento y conexión de la felicidad. El despojo es la instrumentación que te purifica y te equilibra y te da articulación para poder vivir así la felicidad. Es como, vieron que en la familia a veces el papá y la mamá tienen un rol diferente. A veces uno de ellos es el que marca los no. Y el otro es el bondadoso o la bondadosa, la que acaricia, la que, bueno, pone paños fríos, etcétera, etcétera. Y el otro es el que marca el camino, ¿no? Bueno, el despojo es aquel que te marca el camino, que limpia la casa, que sabe poner un no, que ajusta las cosas, que pone orden. Le pone, podríamos decir así, el despojo finalmente está al servicio de la verdad. Le pone verdad a nuestras ambigüedades. Nosotros vivimos de manera gris, como dije, y que a veces ese gris se convierte en ambigüedad. No es una cosa ni la otra, y las dos a la vez. No es sí o no, sino que es sí y no, no y sí al mismo tiempo. Muchas veces en nuestra búsqueda de la felicidad, que nos confundimos. Entonces el despojo nos ayuda a purificar eso y a superar la ambigüedad para que tu sí sea sí, como decía Jesús, y tu no sea no. ¿Alguna pregunta, queja, duda, murmuración? ¿Algo que no haya quedado claro? La finalidad acá no es hablar, la finalidad no era hablar de la felicidad. La finalidad era enmarcar esto importante y existencial que es para nosotros, que es la felicidad, enmarcar la actividad del despojo dentro de esa búsqueda de la felicidad. Espero que haya quedado claro eso. Si no hay más preguntas, nos vemos.